preocupa y mucho. Y por eso nos parece interesante conversar con alguien que convivió en el gobierno junto con Toledo, que es David Weissman, que fue su vicepresidente segundo en todo el periodo de gobierno de Toledo, que fue de 2001 a 2006. David, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, muy agradecido. No, los agradecidos somos nosotros. David, cuéntenos primero las sensaciones de cómo ha vivido todos estos avances respecto de la causa Toledo, que si lo extraditaban, que si no lo extraditaban, y cómo espera, o qué espera, digamos, para estas horas en las que parece que esto se va a terminar concretando, ¿no? Bueno, con una profunda preocupación, con angustia, porque 32 millones de peruanos están esperanzados y tienen la esperanza que pronto esté en el Perú para que pague lo que debe de pagar una persona corrupta y que sea un ejemplo en el Perú principalmente contra todos los expresidentes y los que puedan venir, de que el que comete un delito lo tiene que pagar. El que es corrupto tiene que pagarlo. Toledo será sometido a juicio cuando llegue. La justicia obviamente determinará si es culpable o inocente. Lo veo igual y lo escucho bastante convencido de que es culpable. ¿Es así? Sí. Los procesos, porque él tiene dos procesos, no es que se van a iniciar, ya se han iniciado hace aproximadamente 5 años, más o menos, 5 o 6 años. Lo que pasa es que él se fuga del país, se va del país, y en todo este periodo de tiempo ha seguido las investigaciones acá en el Perú. Y hay pruebas contundentes de la acusación que se le hace al señor Alejandro Toledo. La mejor prueba de esto es que para que un juez en Estados Unidos pueda haber llegado a la conclusión después de años de investigación en Estados Unidos de todo el proceso que se ha llevado hasta el momento en el Perú y ha determinado que sí tiene que ser extraditado, mejor prueba que eso no hay. Porque un juez en Estados Unidos, para poder extraditar, teniendo en cuenta que es un expresidente que se oculta diciendo que no hay justicia, que es una venganza política, que él no la puede probar, pero que la justicia peruana sí se lo ha probado al juez. Eso es lo más importante y por eso que el juez determina la extradición. David, usted pasó los 5 años de gobierno de Toledo como vicepresidente, tuvo un paso por el Ministerio de Defensa durante esa gestión. ¿Qué algo de todo lo que empieza a destaparse o lo que empezó a destaparse después, usted lo vio, usted percibió que había corrupción? Bueno, el periodo presidencial en el Perú es de 5 años. En el primer año, como yo fui además ministro de Defensa, la relación mía con el presidente fue una relación buena, normal. Pero lo que ocurrió fue que ya a partir del segundo año, él se rodeó de una cantidad de personas desconocidas que prácticamente lo capturaron a él prácticamente. Entonces, él me apartó definitivamente de su entorno de confianza. Está bien, comprendo que usted no estaba quizás en la intimidad, digamos, de la toma de decisiones durante el gobierno, pero obviamente usted estaba adentro, hablaba con otros funcionarios, quizás seguramente no tenía elementos para presentar algo ante la justicia. Mi pregunta apunta a si usted veía que en esas
personajes raros, por ejemplo, que lo empezaron a rodear, había señales de que, por ejemplo, se estaba recibiendo dinero de la corrupción, de que estaba recibiéndose, por ejemplo, dinero de Odebrecht, que es lo que termina investigando ahora la justicia. No, nunca tuve la más mínima posibilidad de poderme enterar o sospechar, porque estaba totalmente marginado. La única vez en que yo ya sospeché y junté muchas cosas extrañas fue ya más o menos en el año 2000, entre el 2003 y 2004, cuando el señor premier, muy conocido en Latinoamérica, que se llama Pedro Pablo Kuczynski, que fue presidente acá también hace poco tiempo, durante un año, y fue vacado también por actos de corrupción. Entonces él convocó a una reunión en la presidencia del Consejo de Ministros aquí en el Perú, porque yo me había quedado encargado de la presidencia de la República. Alejandro Toledo hacía muchos viajes. Y esa convocatoria fue para exponer precisamente el tema de la firma del contrato con Odebrecht para la interoceánica. Y quería que yo firme ese contrato. Entonces yo cordialmente fui a esa reunión. Ya yo había tenido unos encontrones muy fuertes con este premier Pedro Pablo Kuczynski, premier y a su vez ministro de Economía. Sin embargo fui, porque si es una cosa por el bien del país, por lo menos uno tiene la obligación de escuchar. Entonces yo fui y él comenzó a exponer, y a los 20 minutos de la exposición yo hice parar eso y hice observaciones. No la resolvió a mi satisfacción, pero continué. 20 minutos después volví a solicitar que pare la exposición. Y volví a hacer esas observaciones que tampoco fueron satisfechas para mí. Y continué. Y pasado ya más o menos otra vez unos 30 minutos, pido que pare, y porque ya él se estaba dando cuenta que yo estaba encontrando demasiadas observaciones muy delicadas. Y dice, bueno, ¿sabe qué? Voy a parar la exposición porque el vicepresidente de la República no conoce estos temas, no sabe nada, y yo no le puedo explicar a alguien que no conoce nada de esto y no sabe nada. Levanto la sesión. Estaba todo el periodismo nacional e internacional. Ahí me di cuenta que primero había un excesivo apuro para que yo firme, y en segundo lugar, al no haber sido absueltas las observaciones que yo hice, entonces ya me di cuenta que aquí había gato encerrado, que la cosa ya era grave. David, Como que así. bueno, Sí. esto que usted está diciendo es crucial porque es efectivamente la construcción de esta ruta bioceánica entre Brasil y Perú, financiada y realizada por Odebrecht, por la cual se termina extraditando a Toledo. Lo que me parece importante es que nos cuente cuáles eran esas observaciones o posibles irregularidades que usted estaba viendo y le señalaba al entonces ministro Kuczynski. Muy interesante su pregunta. Usted sabe que en cada país, de acuerdo a los costos de cada país, hay un valor por metro cuadrado y lineal de construcción. Y yo determiné de que los valores que él estaba poniendo en el contrato eran excesivamente altos. Es decir, cuadruplicaban el valor, voy a hablar aunque sea de kilómetros, el valor de un kilómetro lo cuadriplicaba en función al precio real. Y en algunos casos hasta quintuplicaba. Y en otros casos habían tramos cuyo metraje
era excesivo, no cuadraba Es con decir, la longitud. se le pagaba más, a 4, 5, 6 veces más de lo que valía en el mercado la construcción de 1 kilómetro de ruta, y además se pagaba por más kilómetros de los que evidentemente había que construir. ¿Esto es lo que usted está planteando? Sí, señor. Bueno, ahora, esto muestra también el alcance que tuvo Odebrecht en toda la política peruana, porque usted habla de Kuczynski, que después fue presidente y que también terminó siendo procesado y terminó yendo a la cárcel por este tema, pero también está Ollanta Humala, también está, o estuvo Alan García hasta que tomó la decisión de quitarse la vida justamente para evitar la cárcel. Digo, estamos hablando de algo que atravesó a buena parte, agrego a Keiko Fujimori, algo que atravesó a buena parte de la política peruana. Lamentablemente, así está el Perú, y por eso es mi indignación y mi posición de que en esta oportunidad sirva por lo menos de un ejemplo muy fuerte en el Perú, para que sepan todos los que tienen intención de cometer delitos una vez que llegan a los puestos públicos, ya sepan que les va a tocar la pena de cárcel, que no se va a quedar impune estas cosas. Y por eso es mi interés y mi fuerza que le he puesto para que venga este señor acá, que lo juzguen, pero que lo sometan a la confesión sincera, porque esta ley de la confesión sincera, yo fui el autor cuando fui el presidente de la comisión investigadora del caso Fujimori con Montesinos. Y este trámite consiste en que él diga la verdad, con qué personas él compartió sus actos de corrupción o delitos. Cualquier persona que se allane a la confesión sincera, y espero que lo haga, porque de no hacerlo, entonces él va a tener que soplarse entre 15 a 20 años. Si se somete a la confesión sincera, podría ser que solamente le den 5 años de cárcel. Pero lo que conseguiría sería que una buena porción de ex congresistas, de ex ministros, de ex viceministros y de empresarios caigan y se vayan presos y se recupere más dinero de lo que se puede recuperar del caso Alejandro Toledo con Odebrecht. O sea, ¿usted cree, David, que hay una gran cantidad de funcionarios o exfuncionarios y de empresarios que estuvieron involucrados en toda esta trama de corrupción y que por ahora están impunes porque no hay evidencias y nadie los delató concretamente? Correctamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente y con mucha pena, uno de los actores más importantes falleció con cáncer, justamente porque este señor era israelí y él se fugó a Israel. Israel no permite la extradición de sus ciudadanos, pero como se enfermó del cáncer este señor israelí, lo que ocurrió fue que él tuvo que someterse justamente a la confesión sincera y terminó informando toda la verdad de cómo el señor Alejandro Toledo lo hizo actuar a él. Y con eso logró que se le levante la acción de que lo vayan a apresar si sale de Israel, porque él quería irse a Estados Unidos hacia una curación del cáncer, que por la demora que tuvo, porque se demoró este trámite como 2 años más, finalmente falleció. Pero esa declaración que él ha hecho es contundente. Además de la declaración de Barata, también es contundente.
Entonces ya lo que falta solamente es unas cuestiones finales y clare el señor Alejandro Toledo. David, le hago una última pregunta porque estamos bastante apretados con el tiempo, pero me interesa, apelando obviamente a su honestidad. ¿Usted en su fuero interior se hace en algún momento alguna autocrítica, algún reproche, decir quizás no tendría que haber acompañado a esta gente, quizás tendría que haber hecho más para que se conocieran algunas de estas cosas? Bueno, lo que hice fue mucho, porque fui el único crítico permanente de cosas indebidas que hacía, y públicamente las hice todas durante el gobierno cuando yo era vicepresidente y el presidente. Muchísimas, muchísimas. Pero lamentablemente el poder es muy poderoso y no se podía hacer más. El Congreso era un Congreso que nos favorecía en votación. Por lo tanto estábamos bloqueados ahí, yo únicamente solo. Más de lo que hice no podía hacer. Por ejemplo, criticaba permanentemente que él usara el avión presidencial para convertirlo en avión parrandero, en viajar de Lima, de la capital, a una provincia que se llama Punta Sal, para divertir. Entonces, eso es delito, porque hacer uso de algo de propiedad del Estado sin que sea para una operación a favor del Estado, eso es delito. Sin embargo, no pasó nada, pero cumplí con mi deber. Este es un ejemplo. David Weissman, ex vicepresidente segundo del gobierno de Alejandro Toledo. Muchísimas gracias por este tiempo con DNews. No, encantado. Muchísimas gracias por esta oportunidad.